Buenos días muchachos, ¿cómo están? Encantada de verles de nuevo. Vamos a hablar hoy, después de que hemos visto cada uno de los aspectos del consumidor como individuo y todo lo que tiene que ver con su psicología personal, vamos a hablar a comenzar a ver ahora los aspectos sociales del consumidor. Entonces vamos a empezar a ver lo que es el consumidor dentro de la sociedad en la que se desenvuelve y los aspectos sociales del consumo y cómo estudiamos al consumidor dentro de su entorno social. No a él como individuo, su proceso de aprendizaje, su proceso de percepción, su proceso de formación de actitudes, sino a él dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces vamos a compartir pantalla y lo primero que vamos a ver es el proceso inicial, que es la familia de la que vinimos y cómo funciona la familia como agente socializador básico. Vamos a compartir la pantalla de una vez. Aquí estoy, ya podemos comenzar a ver qué ocurre cuando tenemos a la familia y cómo funciona la familia como agente socialización. Lo primero es que cuando decimos que la familia es el agente socializador primario, ¿se acuerdan que veíamos en el colegio y nos decían que la familia era la célula básica de la sociedad? Es porque justamente cuando hablamos de la familia, nosotros aprendemos a ser y a desenvolvernos a través de nuestra familia. Nosotros, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo que hacían nuestros padres y vamos asumiendo los valores de nuestra familia como valores propios. Y eso vale también como consumidores. Piensen ustedes, en su familia, ¿qué se consume? ¿Kraft o Mavesa? En su familia, ¿qué se consume? ¿Pinesol o Mistolín? En su familia, ¿qué se consume? ¿Harina pan o harina juana? En su familia, ¿qué se consume en general? En su familia, ¿qué cenan? ¿Cenan sándwiches o se sientan todos a la mesa a cenar? En su familia, ¿qué se hace los domingos? ¿Qué se hace los sábados? Porque en principio, las personas, la familia no solamente es la célula básica de la sociedad, sino que también es la célula básica de consumo. Una familia implica una unidad que consume junta y consume juntas las cosas básicas que necesita el ser humano como consumidor consumir para vivir, porque consume junta la morada, que es lo primero, el hogar familiar, en donde se dan una serie de elementos de consumo como son la vivienda en sí misma, el consumo de servicios para esa vivienda, teléfono, luz, gas, agua, etcétera, el mobiliario que lleva esa vivienda, los gadgets electrónicos que utiliza esa vivienda, lo que cuesta mantener esa vivienda en el sentido de los artículos que hacen falta para mantenerla, desde artículos de limpieza hasta bombillos que tengo que comprar cuando se me quema un bombillo y no tengo luz. Y por último, la comida, lo que consume esa familia para alimentarse. Y luego lo que consume cada uno de los miembros de esa familia, la ropa que se ponen, la forma en la que viven, etcétera. Entonces, esa familia consumirá en función del tipo de familia que sea. Y antes había únicamente un tipo de familia, que era o dos tipos de familias fundamentales. En Venezuela siempre ha habido dos, en otros mm, países o en otras latitudes las familias han sido o han tenido una estructura distinta, pero en general en Venezuela siempre había familia nuclear o extensa. Hoy en día hay muchísimos más tipos de familias y es interesante que cada una de ellas consume de forma diferente. En primer lugar está la familia nuclear, que es la familia tradicional, padre, madre e hijos. Es la familia fundamental y en la que se basa el consumo, ¿no? Esta familia además tiene etapas de vida en el ciclo familiar y consume diferente según las etapas de vida en las que se encuentran. No es igual unos padres de unos hijos universitarios que unos padres de un bebé recién nacido o que una pareja, bueno, que no es ya familia nuclear, ¿no? Que unos padres de unos hijos recién nacidos. No es lo mismo. Consumen diferente los padres de hijos recién nacidos que los padres de hijos universitarios. Porque los padres de hijos universitarios ya no compran pañales. Y los pañales son un gasto importante en el gasto familiar. Además, son un producto de estos de consumo masivo, ¿no? Que se venden muchísimo. Entonces, luego está la familia extensa, que es esta familia que muchas veces ha existido en Venezuela, en donde no nada más viven los padres y los hijos, sino que además vive la abuelita que vive en la misma casa o viven con los abuelos, ambos padres, o es que ya yo tengo un anexo al lado de mi casa y entonces vive la familia nuclear en un anexo al lado de la casa de los padres, o se da mucho en el interior, vive toda la familia junta y se van agregando más miembros de la familia, e incluso en Caracas también se da en las zonas populares, donde el acceso a la vivienda es difícil, en nuestro país siempre ha sido difícil el acceso a la vivienda, entonces muchas veces se da la familia extensa. Vive una madre y un padre, sus hijos, y luego los hijos de estos con sus propios hijos, cada uno en sus habitaciones, ¿no? Esto pasa mucho en las zonas populares. Luego de la familia nuclear y la familia extensa, que son las dos familias que más hemos conocido, vienen las familias monoparentales. Cuando hay una madre sola, también bastante popular en Venezuela, con sus hijos, o un padre solo, más popular en Venezuela, una madre sola con sus hijos, sin que sea una pareja.
Por supuesto que la forma de consumo de la familia monoparental es distinta a la de la familia nuclear, porque se ha estudiado muchísimo y en la familia nuclear casi todas las decisiones de consumo las toma la madre. Inclusive la de los vehículos, que a mucha gente le llama la atención que la compra del carro la decida la madre. Sí, ella tiene veto. Ella tiene veto en todo. Cualquier cosa que ese señor se vaya a comprar en Venezuela, según dicen los estudios de mercado, ella tiene veto. Al final ella decide. Sin embargo, en la familia nuclear hay una decisión que suele tomar el padre, que son las decisiones financieras y de seguros. O sea, a la hora de contratar un seguro, él decide cuál, y a la hora de invertir el dinero, él decide cuál. Son las únicas dos cosas en las que decide el hombre cuando se trata de una familia nuclear, según las encuestas en la mayor parte de familias de este país. Vean su familia y piensen quién decide allí, si es una familia nuclear, ¿no? Luego en la familia extensa ya entonces interviene más gente porque la familia nuclear tiene que negociar las decisiones con aquella parte de la familia extensa con la que vive. En la familia monoparental, el monopadre lo decide todo. La persona que se encuentra sola es la que decide al final qué es lo que va o lo que no va a hacer. Denme un minutito. Ok. Entonces decíamos que en la familia monoparental, el monopadre, la madre o padre que viven solos con sus hijos es quien decide todo. Pero luego está la familia unipersonal. La familia unipersonal, por razones económicas, en este momento no es en Venezuela una de las más comunes, sin embargo lo es en Estados Unidos. La familia unipersonal es la persona que vive solita, que no tiene a nadie. Bueno, las familias unipersonales han vuelto a surgir ahora, sobre todo con personas mayores que fueron dejadas solas después de que todos los hijos se fueron del país. Y en ese sentido siguen existiendo. Pero esta familia unipersonal de la persona joven, que ocurre muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos o en España. Yo soy de una zona del interior del país, soy de pueblo, y entonces, bueno, mi hijo se va solo a la capital y comienza a vivir allí y conforma una familia unipersonal, tiene su propia casa, adquiere su propio apartamento para él, vive solo. Esta familia unipersonal, comunidad de consumo, es, es muy común en otros sitios y aquí no, y tiene unos patrones muy, muy particulares de consumo, ¿no? Para ella, por ejemplo, fueron creadas en Estados Unidos las comidas congeladas, porque el que vive solo tiene muchísimas menos ganas de cocinar y suele más agarrar una pizza y meterla en el horno y se acabó. Entonces es una familia con un consumo muy particular. Gracias a ella surge un negocio que fue exitosísimo. Ustedes saben que el señor Trump, yo no sé si esta anécdota ya se las he contado, pero se las cuento ahora. Él quebró su primer negocio, que era un negocio inmobiliario. Bueno, él ha quebrado todos los negocios en los que ha estado, aunque siga vendiéndose como un hombre de negocios exitoso. Entonces, el primer negocio que él tuvo, que bueno, fueron inmobiliarios, y luego se fue hacia los casinos. Cuando él se va hacia los casinos y hacia los negocios inmobiliarios, fue un momento de gran crecimiento en los años 90, finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Y él tenía un socio, que no me acuerdo ahorita el nombre, ustedes saben que mi memoria es terrible. Ese socio que está con él en la parte inmobiliaria, decide retirar una gran parte de su dinero de la parte inmobiliaria porque hay unos muchachos que le vienen a proponer una idea que a él le parece que vale la pena invertir en ella. Y esa idea es poner unos centros de alquiler de video. Y entonces el tipo invierte en esos centros de alquiler de video porque hay una serie de estudios de mercado que dicen que las familias unipersonales están creciendo y que esta persona o esta familia unipersonal, esta persona que vive sola, trabaja durante muchas horas, suele ser alguien que vive en una gran ciudad, no en un pequeño pueblo, trabaja durante muchas horas al día, tiene poco tiempo para hacer relaciones personales porque quiere ascender en su trabajo, y cuando sale del trabajo y se va solo a su casa y no tiene otra cosa que hacer, alquila una película. Y entonces llega a su casa, ve la película mientras se come la pizza congelada. Y entonces, pensando en esta nueva forma de vida de esta gente que además no tiene tiempo de socializar, de ir al cine, de salir con los amigos, él invierte una gran cantidad de su dinero y se hace millonarísimo porque en menos de 10 años esta es una franquicia que se mueve a nivel mundial y que factura millones y crean Blockbuster. Bueno, Blockbuster luego con la llegada del Internet desaparece y todos lo sabemos, pero fue el gran negocio durante más o menos 10 años y este señor, mientras que los negocios que tenía con Trump quebraron, se hizo cada día más millonario con lo que hizo con Blockbuster. Y eso fue a partir de un estudio de mercado y de ver cómo los patrones de vida familiares cambiaban. Estas familias unipersonales ya no existen tanto en esos países desarrollados y ahora suelen ser familias no consanguíneas. Porque ahora este muchacho que se va solo a la ciudad y que está recién graduado en la universidad, ya no tiene un trabajo que le permita pagarse un apartamento solo y entonces suele ir a compartir piso o a compartir apartamento con otras personas. Y entonces se convierten en estos amigos que comparten apartamento y son familias no consanguíneas como los de Friends, la serie que también vemos. La familia homosexual que tiene otros patrones de consumo, básicamente porque en muchos lugares del mundo la familia homosexual sigue sin poder tener hijos porque no les permiten adoptar. Y bueno, en el caso de que sean mujeres no es tan difícil embarazarse, si están interesadas en embarazarse de alguien, pero en el caso de que sean caballeros es más complicado, ¿no? Entonces la familia homosexual tiene unos patrones de consumo distintos.
generalmente por la falta de hijos, y a eso es a lo que se refieren, y por eso se la cataloga como una familia aparte. Las familias no consanguíneas que les hablaba antes, que suelen ser estos roommate o amigos que viven juntos, que no tienen nada que ver en cuando ustedes mismos cuando vienen a estudiar aquí a la Universidad Caracas y comparten apartamento con algunos amigos y terminan generando unas relaciones de convivencia que son de familia, comparten gastos y comparten unidades de consumo. Y por último, las parejas sin hijos. De tener un solo tipo de familia, hoy en día tenemos 7 tipos de familias distintas y tenemos que pensar en cada una de ellas y cómo gastan a la hora de enfrentarnos a ellas. Bueno, estamos en un país bastante tradicional, en donde en general seguimos siendo familias nucleares o extensas. La crisis económica ha hecho que cada día proliferen, ahora no sé hablar, ¿qué les parece? Más las familias no consanguíneas. Pero fuera de eso es lo que en general tenemos en Venezuela. Si hablásemos de otros países, y tenemos que hablarlo porque muchos de ustedes están viajando, están pensando en irse del país, podríamos ver que haya otro tipo de familias. Luego hay un gasto familiar. Ese gasto familiar o ese consumo familiar es lo que la familia cada mes necesita para sobrevivir. Como les hablaba antes, el alquiler o el pago de la hipoteca si la casa aún no es propia, el alquiler o pago de los vehículos si no son propios, el pago del mobiliario, el mantenimiento del hogar, los gastos de seguro, los gastos financieros y bueno, últimamente los gastos de alimentación, que en Venezuela hoy en día son los más importantes. Hoy en día la mayor parte del presupuesto familiar se va en la comida y esto es triste porque ya no hay gastos de recreación, por ejemplo, que también suelen ser gastos familiares. En este sentido, cada miembro de la familia tiene su propio rol como consumidor. Ya les dije que piensen en su casa quién toma las decisiones de compra y qué decisiones de compra se toman, cuáles son las decisiones importantes y cuál es el papel del o la cabeza de familia. ¿Quién es realmente el cabeza de familia en su hogar? Porque siempre tendemos a decir, porque vivimos en una cultura machista y ya lo sabemos, que el cabeza de familia es el hombre. Sin embargo, en Venezuela, a nivel de consumo, el cabeza de familia, como les decía antes, es la mujer. Ella decide qué es lo que se va a comprar y qué es lo que no. Entonces, cuando usted va al supermercado y usted decide si usted se va a comprar el Gloop ese nuevo que salió o va a comprar Coca-Cola, ¿quién lo decide? ¿En qué influyen los hijos? ¿Hasta qué momento tienen los hijos la posibilidad de veto? Mira, mamá, ese cereal no me gusta, no lo compres más. Mira, mamá, ese café no me gusta, no lo compres más. O voy yo mismo y hago el mercado y decido lo que compro. O va papá hoy en día porque hay que administrar el dinero más a la compra y decide lo que compra. Por ejemplo, en mi familia, mi marido iba a la carnicería y se sentaba en unas carnicerías que había en el plaza y había un puesto de venta de hace años, en los principios del 2000, de sushi. Entonces él le brindaba un sushi al carnicero mientras el carnicero le preparaba la carne. Ya no tenemos ese tipo de vida, ya nosotros no hacemos eso. No podemos hacerlo porque han cambiado los patrones de consumo y nuestros patrones de gasto porque han cambiado los ingresos. Y entonces en ese momento mi esposo tomaba la decisión de la carne que se compraba mientras yo tomaba la decisión de todo lo demás. Y me recorría mientras él estaba sentado compartiendo su sushi con el carnicero y el tipo le preparaba la carne espectacular y el pescadero venía y lo atendía aquí a domicilio y le ofrecían también un pedacito de sushi y si era el momento un whisky, porque los hombres son así. Y entonces yo iba haciendo la compra del mercado, ¿no? Pasillo por pasillo y hacía la compra entera de la familia, que siempre ha sido igualito un gasto importante. Pero luego había otro tipo de decisiones que siempre tomé yo. Creo que en mi casa las decisiones de consumo del hogar, por ejemplo, si yo, y les digo esto para que ustedes lo razonen en su casa, a mí siempre me molestó que mi marido quería meterse hasta en las cortinas que ponía, él quería opinar en las cortinas que yo ponía en la casa. Yo decía, pero este tipo, o sea, ¿para qué opina en eso si ningún hombre opina de eso? Y a mí me da la gana de poner esas cortinas, no, es que no me gusta, porque a mí me gusta algo más plain, yo quería poner una cosa ridícula, esas con volanticos, ¿no? Cuando estaba recién casada ya no, ni se me ocurriría jamás en la vida poner esas cosas, pero en aquel momento sí, entonces un pleito, ¿por qué cortinas vamos a poner? Yo he tenido que negociar en mi vida todo, porque me casé con un tipo que pretende opinar de todo hasta la cosa para limpiar el piso, porque en su casa se compraba pinesol. Y mi mamá decía que el olor a pino le daba alergia y que a mí también. Y eso me da alergia, no se compra aquí. Y entonces compramos uno con olor a limón, el que sea siempre. Pero quiero decir que no en todas las familias estas cosas se negocian y que en algunas familias se decide lo que se compra. Cuando son tan negociados, el gasto familiar es tan negociado, es bastante más complicado. Entonces, una tarea interesante, y creo que puede ser la práctica que vamos a hacer ahora, que no sé cuál es la que tenemos pautada no sé cuál es la que tenemos pautada, pero que deberíamos cambiarla y hacer esta práctica que la he hecho antes, sería una práctica muy interesante hacer una autoobservación de una compra familiar. Que ustedes vean una dinámica de compra familiar de mercado en su hogar y la observen. Autoobservación porque van a observar a su propia familia, si son ustedes mismos los que compran a ustedes mismos, si es a su mamá, si es su papá a su papá, y bueno, y explicar cómo se negocia y cómo se da la compra en ese caso. Los roles de cada miembro de la familia como consumidores se los acabo de decir.
Los hijos suelen tener el rol de que son el consumidor final, más no el que compra y toma la decisión. ¿Cuánto influye el hijo en lo que compran los padres y qué nivel de influencia tiene? Ese nivel de influencia está relacionado con la edad que tiene el hijo. Es cierto que a medida que el hijo es mayor tiene más influencia o hasta cierto punto. Es decir, cuando soy un bebé no influyo nada, cuando tengo 7 años me compran lo que quiero para complacerme, cuando tengo 14 esto es lo que hay. O no, o cuando tengo 14 me complacen más aún. ¿Qué es lo que ocurre en sus propias familias, no? Y bueno, al final, ¿cuál es el papel del cabeza de familia? La estrategia, además, comunicacional de dirigirse a la familia y de hacer productos para la familia es una de las estrategias comunicacionales más comunes y más utilizadas a la hora de vender. Y yo les tengo aquí un ejemplo claro e interesante, que es un ejemplo de refrescos. Bueno, miren ustedes la forma en la que se vendía Coca-Cola al principio. Para un mejor comienzo en la vida, comience Coca-Cola temprano, o lo más temprano, o más temprano. Entonces aquí está la señora prácticamente con un bebé. Entonces fíjense el texto. Y sin embargo, esto es por The Soda Pop Board of America. Esto no es una publicidad de Coca-Cola, aunque aquí se ve Coca-Cola y evidentemente es financiado por Coca-Cola. Pero fíjense que dice, ¿cuán pronto? Es muy pronto. Nunca es demasiado pronto. Test de laboratorio a lo largo de los últimos años han probado que los bebés que comienzan a beber soda durante cuanto más temprano comiencen a beber soda durante su periodo de formación, tendrán un chance mucho mayor de ganar la aceptación y encajar durante esos difíciles años de ser preadolescentes y adolescentes. Entonces, hágase un favor a usted mismo, hágale a su hijo un favor. Comience con un régimen estricto de sodas y otras bebidas azucaradas y carbonatadas ahora mismo para garantizar una vida de felicidad. Y entonces fíjese, aquí dice, promueve un estilo de vida activo, desarrolla la personalidad y le da al cuerpo azúcares esenciales. Es decir, están diciendo que le den Coca-Cola a un bebé, con la cafeína que tiene, con la cantidad de azúcar que tienen, que hoy en día es lo que menos le damos a los niños para que no estén eléctricos, con todas las contraindicaciones que tenemos hoy en día, estamos hablando de bebés. Aquí dice claramente, dele a los bebés, miren, ¿dónde está? Aquí está. Han probado que los bebés que comienzan a beber soda durante ese periodo formativo elemental, pequeño, estamos hablando de niños de menos de un año, porque un bebé tiene menos de un año, miren la foto del bebé. Ese quizás tiene un año, quizás 2 porque no está tan chiquitito. Pero ¿les parece lógico? Bueno, pues de esa forma se bebía Coca-Cola al principio. Y luego, it's a family affair. Evidentemente, Coca-Cola es algo familiar. Lo tomo yo, lo toma mi esposa, lo toma mi hijo, es para la familia. Hoy en día Coca-Cola se vende como sentimiento, pero desde un principio se vendió para la familia. Y luego, bueno, lo mismo trata de hacer 7-Up. 7-Up es la bebida refrescante, cuando queremos, la bebida familiar refrescante, ¿no? Si te gusta la bebida de toda la familia, ¿ok? Entonces aquí nos damos cuenta de qué forma trataron de venderse y de cómo lo que es venderse como un producto familiar puede ser aplicado a cualquier producto, como vemos específicamente un refresco que es el producto que yo no vendería como familiar hoy en día, sin embargo en su momento se vendió como familiar. Y luego, aquí tenemos una segmentación, esta es otra cosa para la que se utiliza, les decía que es muy importante el papel de la madre dentro de la familia, porque la madre suele ser la que decide los consumos familiares en su mayoría, y en Estados Unidos, por lo tanto, tenemos esta investigación, nos encantaría tener una venezolana, pero tenemos un ejemplo de una norteamericana en donde nos hablan de cómo son estas madres. Déjenme cambiarme los lentes, que estos lentes me están fastidiando un pelín. Ok, aquí estoy. Entonces vamos a ver. Entonces fíjense que ellos hablan de cómo las madres están dentro de y les importa específicamente cuán receptivas son estas madres a el marketing para poder venderles mejor. Entonces en este estudio tenemos varias tipologías de madres. La equilibrada, que representa la cuarta parte de la población, el 25%, son mujeres que lo tienen todo, ¿no? Supuestamente. Esas mujeres yo no las conozco, pero al menos ellas se definen a sí mismas así. Entonces tienen carrera, matrimonio y familia. Pueden realizar distintas cosas a la vez. Confían en la importancia de enseñar a sus hijos a ser buenos consumidores. En ocasiones les permiten cometer pequeños errores que no constituyan un problema serio, porque tienen un alto nivel de ingresos. Es decir, ellos quieren educar a sus hijos. Se supone que son madres equilibradas, que tienen algunas cosas
permiten que el hijo se dé algunos gustos, le permiten consumir en exceso algunas veces para que él aprenda a equivocarse, pero no con grandes gastos. Y sobre todo quieren que ellos aprendan a ser equilibrados, consumidores equilibrados también, no el que gasta lo que no tiene o el que quiere comprar a lo loco lo primero que le ofrece. La madre cultivadora, que nada más no llegan, son aproximadamente el 10% de la población, están totalmente enfocadas en la familia. Sacrifican sus propias aspiraciones solo por ser madres y cumplir los deseos de sus hijos. Confían mucho en la gente, las empresas y las marcas de la familia tradicional. Es una madre feliz, contenta y que consume marcas tradicionales. Por ejemplo, esta señora cuando va al supermercado compra cornflakes de Kellogg's. Yo cuando voy al supermercado compro el genérico más barato porque es igual. Y entonces usted dirá, no es igual porque este es más crujiente, más... Es igual. Hay algunos productos en los que quizás los genéricos no sean iguales, pero en muchos sí. Entonces, bueno, mientras que esta señora compra cornflakes de Kellogg's, esta señora que está aquí, que tiene carrera, no sé qué, entonces compra, ella confía más en las marcas. Digamos que, bueno, esta señora que está aquí también ha trabajado para las marcas, entonces muchas veces piensa que los genéricos son igual de buenos. Él suele probarlos y algunas veces son iguales, algunas veces no le gustan tanto y sigue comprando la marca. La diva es el 7,2% de la población, son menos madres, es una gran consumidora, pero está enfocada en sí misma y no en su familia. Entonces ella va a comprar para ella y para su imagen, sus pinturas de labios, sus perfumes, y no sus hijos, ¿no? Mientras que esta, la madre cultivadora, probablemente va a sacrificar lo que ella quiere, no se va a comprar un vestido nuevo para comprarle un vestido más lindo a su princesita o a su principito, ¿no? Luego estas madres son madres que están bien predispuestas al marketing, son receptivas al marketing. La publicidad funciona con ellas. Funciona para la equilibrada, que permite que el hijo aprenda a consumir, para la cultivadora, que quiere complacer a los hijos en todo, y para la diva, que se quiere complacer a sí mismo en todo, porque ella es divina. Pero luego están las madres que son renuentes al marketing, con las que hay que tener más cuidado, hay que tratar de aproximarse a ellas de una forma diferente. La protectora es una madre con un nivel de ingreso y académico más alto que todos los demás. Entonces toma decisiones racionales y reflexivas. Enseña a sus hijos a comprar y gastar con responsabilidad, no les permite los pequeños gustos porque le parece que los gastos superfluos son innecesarios. Le desagrada la influencia de los medios de comunicación, le molesta, eso yo lo entiendo porque lo he sufrido como madre, que venga el muchachito, creo que ya se los he contado en otras clases, cuando tiene 9 años con una cosita de Axe que se llama el desodorante ese, el que te atrae a las chicas. Bueno, ese. Mamá, 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 cómpramelo porque, por favor, si eso huele a pachulí. Porque viste una cuña, vas a querer comprarte esa cosa. Entonces, bueno, tiene esa discusión con el hijo. A eso se refiere con la madre protectora, ¿no? Y le molesta toda esa influencia del marketing sobre sus hijos y quiere que sus hijos no compren por marketing. Le quiere enseñar que los zapatos no por ser Nike son mejores. Y entonces hace un análisis de qué zapato tiene y termina comprándole unos Timberland. Más o menos así. O no necesariamente Timberland, quizás unos zapatos de cuero resistentes, buenos, que no se van a estropear de la misma manera, pero le molesta que el hijo quiera la marca por la marca. La luchadora, que representa el 21,6% de la población, tiene una situación financiera que no le permite ser tan complaciente con sus hijos como quisiera. Entonces muchas peticiones tendrá que rechazarlas porque no puede y tiene que tener cuidado con los precios. Entonces, no está contenta con su vida porque no ha logrado alcanzar las metas que tenía y por lo tanto tampoco está contenta consigo misma. Y eso hace que sea renuente a comprar absolutamente cualquier cosa. Y por último, la estoica, que suele ser una mujer cultural o socialmente aislada, que valora su privacidad, considera que su rol es ser ama de casa, puede ser muy religiosa, por ejemplo, quiere a sus hijos, pero tiene distancia emocional y toma cada decisión con mucha reflexión. Le cuesta mucho trabajo hacer una compra. Evidentemente, toda esta gente tiene que comprar comida. Entonces, no sabemos cómo haría esta gente en una situación como la situación económica que tenemos ahora en Venezuela, en donde la comida se convierte en un producto fundamental o de peso para la familia. Luego están las influencias en el proceso de socialización, ¿no? Entonces tenemos, y esto es lo que nosotros vamos a ver, cómo una persona joven es influenciada. Una persona joven son ustedes. Entonces esta persona joven es influenciada según la edad que tiene de formas distintas. Entonces, ¿qué aprendes tú de tu familia y qué aprendes tú de tus amigos? Es decir, tú tienes, cuando tú haces tu socialización, tu proceso de socialización, esto lo vieron en sociología, comienza con esa familia que te enseña las cosas básicas. Pero luego tú tienes un grupo primario de socialización que son tus amigos, los compañeritos de colegio, los amigos de la universidad, que son ese grupo de influencia o de referencia que sigue siendo primario, pero que no es tan primario como la familia. O que podríamos decir que es secundario, pero que sigue estando allí, que te influye en muchas cosas. Y cada uno de estos grupos te influye en cosas distintas.
¿Qué te enseña tu familia? Tu familia te enseña cuáles son tus valores y comportamientos fundamentales. Tus principios morales y religiosos los aprendiste en casa. Aunque luego tú te rebeles contra ellos, probablemente te rebelas contra ellos porque los aprendiste en casa. Muchos hijos de ateos luego se convierten en religiosos y muchos hijos de padres ultra religiosos terminan odiando ir a misa. Y esto es algo perfectamente normal, ¿no? Tus habilidades interpersonales, la forma en la que te relacionas con los demás, aprender a intervenir, a conversar, lo aprendes en tu familia. Tus normas de aseo y vestimenta, cómo se aspira a que te vas a vestir para ir a la calle, lo aprendes en la familia. Los modales y la forma de hablar, tu motivación educativa, la necesidad de ir a la universidad tiene que ver con las metas que tus padres te inculcaron. Las metas ocupacionales o de carrera muchas veces también ocurren o ocurren en la familia. Yo siempre digo, yo quizás me equivoqué de carrera. Yo después de graduada pensé que debía haber estudiado medicina y de hecho cuando decidí estudiar comunicación, que estaba en el liceo, yo tenía muy buenas notas, tenía un promedio para entrar en medicina, tenía matemáticas eximida, en mi época se eximía matemáticas con 19 y 20, y mi profesora de biología llamó a mis padres y les dijo, esta niña sirve para estudiar medicina. Yo veo que ella tiene todo el perfil de la gente que estudia medicina, porque la van a hacer estudiar eso. Bueno, claro, la motivación o la meta ocupacional o de carrera de mi familia no era una carrera científica ni que yo estudiara medicina, porque yo tuve un padre que quizás hubiese querido ser actor inclusive y que le gustaba hacer teatro, que había estudiado ingeniería porque eso era lo que en su casa se esperaba de él, y una madre que había estudiado biología porque en su casa se esperaba que estudiara ingeniería y no le gustó y se cambió a biología. Y quizás ambos hubiesen querido tener carreras artísticas. Mi madre escribe, mi padre escribe, y no tenían unas inquietudes artísticas frustradas. Por lo tanto, desde que yo fui pequeñita, a mí se me desarrollaron esas habilidades o inquietudes artísticas al máximo, porque eso era lo que era de esperarse. Y sin embargo, yo tuve, hoy en día, y luego de haberme graduado y de haber hecho un posgrado en metodología de investigación, digo, Dios mío, me habría encantado ser médico y hacer investigación médica. Pero sin embargo, mis metas ocupacionales tenían que ver con las que me inculcó mi familia. Pregúntense ustedes si en su caso ha sido lo mismo, hasta qué punto ellos te han ayudado a generar eso. Las normas y el comportamiento de consumidor también los marca tu familia. Lo que puedes comprar y lo que no puedes comprar. Pero lo marcan totalmente hasta que eres preadolescente. Desde que eres adolescente comienzas a recibir una gran influencia de tus amigos. A partir de que eres adolescente y de personas fuera de tu núcleo familiar íntimo. Pero ya muchas de estas cosas están formadas, ya tus principios morales y religiosos están formados, ya tus habilidades interpersonales las desarrollaste, ya tus normas de aseo y vestimenta te las inculcaron, tus modales y tu forma de hablar ya son los que son, tu motivación educativa ya existe. Y entonces a partir de la adolescencia o a mediados de la adolescencia y de que eres joven y mayor, comienzas a recibir esta influencia de este entorno socializador secundario. Entonces te enseñan a influir en cuanto al estilo y la moda, porque tú te quieres vestir como tus amigos, como el grupo, para encajar en el grupo, ¿no? Ese momento en el que todas queremos tener lo mismo. De nuevo, cada uno de nosotros pone sus ejemplos. Cuando yo tenía 14, 15 años, llegaron los zapatos Vans, esos zapatos de cuadritos. Yo me compré unos fucsia. Mi mejor amiga llegó para el colegio unos amarillos. Y yo no sabía dónde los vendían ni dónde conseguirlos, pero nunca había tenido un zapato de marca. Yo era una niña que no, mis papás eran comunistas. Como mis papás eran comunistas, yo era una niña que no conocía las marcas, a pesar de que mi mamá tenía una tienda de ropa para niños y vendía Buster Brown y puras marcas americanas en su tienda, y yo me las ponía, eran la ropa que tenía, pero nunca se dio importancia o se habló de marcas en mi casa y yo no sabía lo de las marcas de los zapatos. Mis compañeros sí, mis amigos andaban que sí con unos Reebok, con unos los que estaban de moda en aquel momento, ¿no? Yo no tenía la más mínima idea de eso hasta que llegaron los Vans que yo tenía 15 años. Ya cuando entré a la universidad sí lo sabía y entonces me ponía esos botas Reebok rosadas, bueno, es que eran los 80, fucsia, grandísimas, chillonas, bueno, pero cuando vi esos zapatos rosados de cuadritos, yo me moría por aquellos zapatos de cuadritos y aprendí de marcas de zapatos. Y esta moda o estilo o preocupación por las marcas, que hoy en día ustedes son súper marqueros y que en mi época éramos mucho menos marqueros y en mi caso empezó ya en este momento, cuando tenía esa edad, me lo enseñaron mis amigos, me lo enseñaron mis compañeros en el colegio. Las tendencias pasajeras, yo siempre hablo de las tendencias pasajeras. Mi hijo mayor, por ejemplo, era punk. Entonces él era punketo. Y el tipo se vestía punketo y se ponía unos pantalones rotos. Estuvo un año sin comprarse ropa, porque él pretendía que yo le comprara, eran puras franelas Quicksilver. Yo no me acuerdo cuánto costaban, pero aquella cosa era carísima. Y nada más le gustaba era esa marca. Entonces cuando yo vi lo que costaba una franelita de aquellas y la calidad que tenía la franelita, le dije, nada, yo no te voy a comprar eso. O sea, tú quieres, ok, tienes tanta plata y te tienes que comprar con esa plata por lo menos 6 franelas, las que tú quieras, y tantos pantalones los que tú quieras. Claro, le alcanzaba para uno solo de los que él quería, entonces no se compró nada. Estuvo un año entero sin comprarse ropa, usando cosas rotas que las rompía hasta que entró, ¿no? En el carril. Entonces el tipo era, como les cuento, full marquero con todo este show y este estilo que él tenía, y él estaba en quinto año del liceo.
De quinto año del liceo a entrar en la universidad, que entró en la católica con ustedes, se convirtió, yo no sé si ya si ya existe ese vocabulario, esto era en los 2000 empezando, mi hijo mayor tenía 30 y pico de años, se convirtió en menos de 2 meses de ponqueto a pavito, en menos de 2 meses de ponqueto a pavito, del pelo ponqueto, de estar feo, sucio, zarrapastroso, con unos pantalones largos que se le caía tipo patinetero, mal amarrados, con una, a pavito, pegadita a la ropa, ejercicio, pegadita a la franela enseñando musculito, todo pavito, musculito así, el pelito paradito aquí arriba, acomodadito, engominadito, nada que ver, era otro tipo. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno es adolescente, que uno cambia y da un vuelco tan radical de la noche a la mañana y aquello parece normal. Entonces uno comienza a aprender lo que está actualizado y anticuado y eso va cambiando cada año y uno aprende a tener un comportamiento aceptable como consumidor. Es decir, si yo voy a un sitio y todos están consumiendo esto, eso es lo que consumo y entonces eso es cool. Yo en estos días veía una foto de una de ustedes, me pareció una cosa genial porque era que hay una cosa que yo he tenido toda mi vida, que es algo súper normal. Bueno, yo no tomo café, nunca he tomado café, creo que se los dije porque era hiperactiva de niña y tal y me prohibieron la cafeína. Siempre he tomado tés, infusiones naturales generalmente, ¿no? Entonces tomo estos tés importados que son naranja con canela, tal. Ok, tú cuando compras estos tés así en el tecito, venden una cosita que es como un coladorcito, como una mallita dentro de la que metes en el té que se lo pones a la taza y te tomas tu té ahí. Y bueno, es una cosa así, es bien bonita, es cuchi. Y yo en mi caso tengo unas tazas de esas lindas mug de té con florecitas, con su tapita para que el té se repose y todo, y me la tomo. Toda mi vida me he tomado, es una cosa natural, normal. Y de pronto veo que 2 o 3 alumnas mías que me siguen en las redes tienen unas stories. Y entonces veo en las stories, ¡wow! ¡Qué cool! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Ay, es lo más! Porque van a un sitio de té. Y entonces le metían la cosita redondita en la tacita y hacían así, levantaban el té y decían, ¡qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Es lo más, es lo más, es lo más. Y entonces la muchacha les explicaba, es que en esta cosita de colador tú metes el té y entonces este té de esta calidad se deja tantos minutos y no sé qué. Estaban descubriendo el té. Y el té era, qué cool, y eso, y me imagino que un té se los habrán vendido no sé cuántos millones, y que tampoco es que va a ser el té, ¿sabes? Que me traía mi marido de Harrods en Londres, que es un té realmente con una serie de cualidades muy especiales, que estoy segura de que por especial que fuera, tan bueno como aquel no era, pero era todo el show y la parafernalia, ¿no? Y entonces como algo, como un té, que se supone que es una cosa anticuada, que es lo que veían las abuelitas, que yo que lo he tomado toda la vida porque no tomaba café, en el momento o en mi juventud era algo que se veía como anticuado, como ahora se acaba de poner de moda y toman té, porque tomar té es guay, entonces pasó a ser, qué cool, es lo más. Entonces, bueno, eso se los enseña, lo que es aceptable como consumidor y lo que no. En mi caso, cuando yo tomaba té, iba contracorriente, y hoy en día, pues soy un consumidor aceptable, soy qué cool, qué cool, qué cool, soy lo más. Y esto tiene que ver con las influencias externas. Este montón de niñas, el té, que es una bebida de abuelitas anticuadas, cuando yo pedía un té en Caracas, en Venezuela, hace 10 años, decía, ¿estás enferma? Porque si estás tomando té es que estás enferma. Y hoy en día es, ¡qué cool, qué cool! ¿Ves? Entonces, este tipo de cosas son las en las que nos influencian los amigos y el entorno. Y entonces, cuando tenemos que darnos cuenta, cuando nos dirigimos a ese consumidor, qué entorno estamos creando, qué es lo que está de moda y en qué momento del consumo está y en qué momento familiar. Y de qué manera influyen así socialmente otros elementos en el consumo. Bueno, ahora vamos a ver los VALS, que son una clasificación de consumidores que tiene elementos sociales y elementos personales, pero que ya vimos en la clase pasada. Entonces, esta clase está hasta aquí. Bueno, después de que la veamos, responderé a sus dudas. Y hasta aquí llegamos hoy, muchachos. Los dejo por hoy. Vamos a ver si ahora apago esto con mayor facilidad de lo que normalmente la apago. Mira, aquí estoy. Chao.